vamos a hablar en este momento del sistema inmunitario de la piel, el sistema inmunitario cutáneo. El sistema inmunitario cutáneo está conformado por las células que conforman la epidermis, esta es la epidermis, y estas células son los queratinocitos y estas células son las células de Langerhans. Se llaman células dendríticas de la piel o de la epidermis. Luego hay una unidad que se llama unidad perivascular dérmica, que son los vasos por donde van a ser extravasados los linfocitos que circulan en la sangre. Y aquí representamos una respuesta inflamatoria muy pequeña, que la podemos llamar infiltrado, de algo que está generando una injuria en la piel. Nosotros trabajamos en células dendríticas, por lo tanto hay un énfasis importante y vamos a demostrar que el rol de las células dendríticas en la piel es fundamental para que se dé la respuesta inmunitaria. Estas son células que fueron descubiertas por Langerhans, el mismo que descubre los islotes pancreáticos, en 1868, cuando era estudiante de medicina, en el segundo año. Estas células, por más de 100 años, se creyeron que eran neuronas, porque eran dendritas, porque tenían estas ramificaciones. Fue en el año 66 cuando una venezolana, trabajando con Anthony Pierce en Londres, descubre que estas células tienen las mismas enzimas que tienen las células inmunes. Luego, en el año 73, Irene Silverberg y George Stingel en el 77 demuestran con unos experimentos muy importantes, muy elegantes, que estas células son parte del sistema inmunitario. A partir de ahí hay un boom de todos los años, básicamente los 80 y los 90, de mucha producción en células dendríticas. Ralph Steinman, que es uno de los grandes, se gana el premio Nobel en 2011, hace muy poco, precisamente por el descubrimiento de las células dendríticas y su rol en la inmunidad adquirida, y de eso vamos a hablar un poquito. Aquí representamos en esta lo que sería un dibujo, un gráfico de células dendríticas. Los japoneses, por ejemplo, ya han contado cuántas dendritas hay entre 20, 18, etcétera, en una célula muy madura que esté presentando antígeno en el ganglio linfático. Aquí vemos, por ejemplo, cómo están en ratones, con una molécula identificada por una molécula que se llama CD205, que es la molécula que Steinman usa y con la que se gana el premio Nobel. Aquí la vemos en humanos con una molécula que se llama CD1A, que es fundamental, está siempre presente en estas células y es una forma de hacer diagnóstico de enfermedades que tengan estas células asociadas. Y aquí vemos estas células, que serían las que están en rojo, relacionándose con linfocitos T en la parte de la dermis superior en cualquier enfermedad de la piel. La piel tiene diferentes fases de regulación. En el año 2000 propusimos que estas eran las fases. Son la fase de activación, inmunoestimulación y fase efectora. La de activación y la fase efectora, las dos de los extremos, suceden en la epidermis. Y la fase de inmunoestimulación sucede en el ganglio linfático o órgano linfoide secundario donde sucede la injuria cutánea. A su vez, estas se dividen en tres, de eso vamos a hablar muy poco. Y, por ejemplo, la activación es la fase de desafío, captura de antígeno, migración, inmunoestimulación es la presentación de antígeno, que es quizá el evento más importante en la respuesta inmunitaria de la piel, y la fase efectora, donde se genera prácticamente la proliferación, lo que se llama expansión clonal en inmunología, y un aspecto que nos interesa mucho a nosotros, que es la supresión, cómo desaparece el sistema inmune después que rectifica o elimina un agente patógeno. Estas células dendríticas son de dos tipos o tienen dos funciones diferentes. Por muchos años se creyó que eran tipos de células diferentes. Hoy en día se sabe que es la misma célula ejerciendo funciones distintas dependiendo si está en la epidermis o si está en el ganglio linfático. Si está en la epidermis se denominan también células inmaduras y si están en el ganglio linfático son maduras. Esa terminología se debe a que los primeros experimentos de cultivo permitieron que los cambios se pudieran hacer después que tú los metías en un caldo de cultivo por varias horas, se transformaban en una célula distinta. Hoy en día sabemos que esas inmaduras están en la epidermis, ellas ahí ejercen la función de fagocitos profesionales, o sea, ellas tragan el antígeno que ven y lo procesan y se empiezan a mover hacia el ganglio linfático, donde en el ganglio linfático ya son maduras, son células presentadoras de antígeno y son capaces de presentar antígeno a los linfocitos que están circulando en la piel.
y los transforman en linfocitos T efectores, que son los que van a actuar sobre el agente que nos esté invadiendo. Un resumen de la función de estas células: cuando están en el epitelio, en la epidermis, son muy buenas capturando antígenos y son muy buenas procesando antígenos. Cuando están en el ganglio linfático, son buenas expresando moléculas de coestimulación, que son unas moléculas que ayudan su relación con los linfocitos T, ayudan que se peguen los linfocitos T a estas células, y son activadoras per se de activación de linfocitos T. Vamos a hablar ahora de células dendríticas, sus subtipos y sus funciones. Desde el punto de vista fisiológico, sabemos que ya están involucradas o en tolerancia o en inmunidad. En el caso de la piel van a generar respuestas de tipo de inmunidad. En el caso de las mucosas, respuestas de tolerancia. Eso es lo que impide la función de estas células. Son vitales para reaccionar, por ejemplo, en el caso de las mucosas, frente a cosas que nos comemos o respiramos, por ejemplo. Entonces, en la piel, por ejemplo, vemos el primer ejemplo. En el lado derecho, si hay una infección, hay una inflamación, estas células maduran y son capaces en el ganglio de estimular linfocitos T efectores que son capaces de eliminar el agente patógeno, el agente que nos está invadiendo, que no necesariamente tiene que ser un microbio. Eso es lo que hace la piel, eso es inmunidad. Respondo a todo lo que me invade y trato de controlarlo. Mientras que en el caso del intestino, por ejemplo, esa célula se va a enfrentar a un microambiente de proteínas, de citocinas, que es totalmente distinto. Son, por ejemplo, la IL-10 y el TGF-beta, que son unas citocinas reguladoras, supresoras, están en esos epitelios y hacen que estas células solamente respondan y puedan presentarle antígenos solamente a unas células que van a ejercer supresión, que son células T anérgicas, apoptóticas, reguladoras, etc. Se genera tolerancia. Y lo último que sabemos es que hay unas células que no se mudan y no se mueven nunca del epitelio, que son células inmaduras también, que también ejercen funciones de regulación. No solamente existen las células de Langerhans, que tienen una estirpe mieloide. Por ejemplo, aquí hablamos de la estirpe. Hay una célula madre que es CD34 positiva, que da lugar a varias células dendríticas que son de estirpe mieloide, como son las células de Langerhans, que ya les mencioné, las células dendríticas convencionales, que son el equivalente a las Langerhans en otros organismos, y una célula dendrítica intersticial, que en el caso de la piel es el dendrocito dérmico, una célula fundamental en procesos de alergia y de supresión. Y hay una nueva célula que se descubrió hace pocos años, que se llama la célula dendrítica plasmocitoide, que es de estirpe linfoide, igual que un linfocito B o T o una célula NK. Esta también tiene función reguladora. Aquí tenemos un gráfico que nos muestra cómo estarían estas células alrededor de un ganglio linfático. Entonces tenemos las células dendríticas, las de Langerhans, que ya sabemos que se comportan como presentadoras en el ganglio. Tenemos las células, los dendrocitos dérmicos, que también presentan en el ganglio, y tenemos a las plasmocitoides, que no vienen del epitelio, pero que fueron estimuladas en el epitelio, y que aquí van a presentar antígenos, pero de otro tipo de antígenos que generalmente genera supresión. Estas células dendríticas plasmocitoides acuden cuando el tejido está lesionado, secretan grandes cantidades de interferón alfa. En el estado inmaduro participan en la inmunidad innata, siendo fagocitos profesionales o activación de células dendríticas mieloides y células natural killer. Y en el estado maduro cumplen participación en la inmunidad adaptativa, básicamente ejerciendo supresión, activando los linfocitos T reguladores y activando linfocitos B, que van a generar anticuerpos asociados con supresión. Esto es como un resumen de dónde suceden estas cosas, o sea, de todo lo que les mencioné. Tenemos el epitelio, donde se activa cualquier injuria, inclusive un pinchazo genera activación del epitelio y se genera una activación de los queratinocitos que participan en la respuesta inmune de las células dendríticas, y se producen una serie de monocinas o citocinas de la epidermis, como el GM-CSF, el TNF, la interleucina 1, para mencionar solamente unos pocos, que estas activan a las células dendríticas y les da la capacidad para que ellas se muevan hacia el ganglio linfático. En el ganglio linfático, como les dije, ellas presentan el antígeno a linfocitos T que están circulando, que son vírgenes, y los transforman en linfocitos T efectores,
que son capaces de montar una respuesta inmune en la forma de un infiltrado, un granuloma macrofágico, linfocitario de varios tipos, dependiendo de cuáles sean los agentes. Ahora voy a hablar solamente de algunas cosas que hemos hecho en el laboratorio sobre las fases de regulación que presentamos al comienzo. Aquí voy a hablar un poco de la fase de inmunoestimulación. Voy a hablar primero de captura de antígeno y activación, algo de inmunoestimulación y dejo para último algo de supresión. Estudiamos antígenos péptidos antimicrobianos que son fundamentales en su actividad microbicida. Son parte de lo que llamamos nosotros la inmunidad innata, que la inmunidad innata elimina el 99% de las cosas que nos agreden. Y la adquirida se encarga precisamente de lo que son los verdaderos problemas inmunológicos. Entonces, estos péptidos antimicrobianos son producidos generalmente por los queratinocitos de la piel y se encuentran en diferentes partes de la piel, en células de la primera línea de defensa, en los queratinocitos y en el sudor. Ellos se comportan, como dije, como un microbicida, pero a bajas dosis se comportan como una citocina. O sea, son capaces de liberar otra citocina, sintetizar matriz extracelular, generar quimiotaxis y angiogénesis. Aquí vemos un ejemplo de dónde están localizados estos péptidos antimicrobianos en una lesión de un paciente con leishmaniasis difusa, y serían estas células en rojo que vemos aquí. Hemos estudiado también las células dendríticas, caracterizamos las células dendríticas en esta enfermedad que estudiamos, que nos permite estudiar los extremos de la respuesta inmunitaria. Las tres formas clínicas que tiene la leishmaniasis nos permite ver cómo se responde a una lesión benigna versus una lesión un poco más severa. Esto nos permite, en esa enfermedad, tener una idea de cómo participan estas células en base a su densidad. Entonces vemos, por ejemplo, que hay variaciones en las células CD1A, que serían todas las células dendríticas. Cuando uso la CDH83, que son células activadas, veo que están muy apagadas en las formas más severas de la enfermedad, pero muy activadas en las formas localizadas de la enfermedad. Lo mismo con la IL-10, que es una citocina que se produce para generar regulación o supresión. Si hablamos un poco de proliferación, estos son unos experimentos que se hicieron para ver si estas células eran capaces de ser una especie de ayudantes naturales. Y vemos, por ejemplo, en ratones neonatos hicimos, en verde está el curso natural de una infección de estos ratones neonatos con leishmania, infectados con leishmania. Y como usamos, por ejemplo, aquí en ocre, 1 millón de células dendríticas que vienen de un animal adulto infectado, vemos que las células, este es el grosor de la enfermedad, vemos que el grosor de la enfermedad disminuye comparado con el verde, que es el curso normal de la infección. Ahora vamos a hablar de la fase efectora. Como les mencioné, ahí vamos a hablar de la retención, proliferación y supresión. En la fase de retención, un ejemplo que tenemos es cómo se activa el epitelio. Y el epitelio se activa expresando muchas moléculas que van a atraer a los linfocitos. Algunas de ellas se llaman moléculas de adhesión y una de ellas es el ICANN1 que está en estas células que vemos aquí por inmunohistología. Hablando de proliferación, vamos a ver que podemos identificar las células que están proliferando. Aquí vemos, por ejemplo, células de un granuloma, en el caso de la leishmaniasis, que están expresando gamma interferón y vemos que muchas están dentro del infiltrado y otras están en la periferia del infiltrado, donde hay mucha mayor matriz extracelular, tejido conectivo. Entonces, nos permite identificar cómo están actuando estas células dentro de esa topografía que es el infiltrado leucocitario. También podemos evaluar citocinas. Esto es un trabajo que hicimos también por inmunohistología y identificamos cuál era el patrón de citocina en las diferentes formas clínicas de la enfermedad, que como les decía, esa enfermedad es un prototipo de las fases extremas de la inmunología. Ahora vamos a hablar de la fase de supresión. En la fase de supresión utilizamos experimentos de estrés por inmovilización utilizando ratones Val-C que son susceptibles a la leishmaniasis y ratones C57 Black 6 que son resistentes a la leishmaniasis. Usamos estrés por inmovilización de 2 horas, que está en negro, y de 8 horas, que está en rojo. Vamos a medir primero el grosor de la lesión de las patas de los animales en el número de semanas, que fueron 12 semanas en el caso de los ratones Val-C y de los ratones también C57 Black 6. Aquí, como vemos, el resultado nos dice que una vez que
ejerces el estrés de las 8 horas, tienes unas lesiones mucho mayores, igual con el estrés de las 2 horas, que el tamaño del curso natural de las lesiones. Y en los ratones resistentes se observó todo lo contrario, que mejoran las lesiones con el estrés. Y vemos que aquí está el curso en verde de la lesión y vemos, por ejemplo, que el estrés de 2 horas, las lesiones, o el de 8 horas, las lesiones son mucho menores que las del curso natural de la lesión. Todo esto nos permite muchas conclusiones que son muy interesantes, como es decir que el estrés puede cambiar el terreno genético de una persona o de unos animales, y eso es algo que está muy en boga hoy en día, el estudio de este tipo de experimentos. Cuando hicimos lo mismo que evaluamos antes, que fue el grosor de las lesiones, aquí estamos evaluando la participación de las células dendríticas. Entonces, medimos la densidad de células dendríticas en ambos ratones y no hicimos todos los puntos, sino que evaluamos a la 4ª semana y a la 8ª semana de los experimentos. Y vemos, por ejemplo, que así como aumentaban las lesiones, disminuían el número de células dendríticas, y en los resistentes aumentaban el número de células dendríticas. ¿Okay? Comparando el verde, que sería el curso natural de la infección. Bueno, con esto terminamos esta clase de sistema inmunitario de la piel, que es quizás un prototipo de cómo se responde y la importancia que tiene el epitelio desde el punto de vista inmunológico, y dentro del epitelio las células dendríticas, que se han venido a llamar las células directoras de orquesta de la respuesta inmunitaria.